Evangelio de hoy. Tema: no crean que he venido a traer paz a la tierra. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su Espíritu al hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y altura y profundidad, y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio que la Iglesia nos propone hoy es un pasaje en donde hay expresiones de Jesús que suenan fuertes, incluso que aparecen como desconcertantes y que necesitan una interpretación que no pretende rebajar, diluir, licuar el texto del Evangelio.
sino que nos puede ayudar a comprenderlo adecuadamente. Vamos al tema. La paz no es una situación que nace, se forma y consolida por obra divina. La paz del creyente nace de la certeza de que es amado por Dios. En la medida que esa paz sea irradiada, compartida y laboriosamente construida por la comunidad, toda con un actuar en donde impere el amor fraterno, la verdad, la justicia, la tolerancia y la solidaridad sin exclusiones ni discriminaciones, se logrará consolidar definitivamente. La paz debe ser una armonía social plena. Sin embargo, para ello, deben derribarse muros. Hermanos, muchas veces la paz en nuestra familia es rota a causa del Evangelio, porque en algún momento entramos en discusiones y peleas a causa de nuestra fe. Nuestra propia familia, amigos, vecinos, nos llaman locos o en muchas ocasiones nos dicen: ahí viene el aburrido, ahí viene el aguafiestas. Por esta razón Jesús nos dice: he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Por eso, hermanos, Jesús también nos dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Nos dice esto porque a pesar de las críticas, insultos o nos tachen de locos, ya sea de nuestros propios padres, hermanos, hijos, no caigamos en esos obstáculos por el amor que tengamos hacia ellos. Que nuestro amor hacia nuestro Padre Dios, hacia Jesús nuestro Señor, sea infinito y lo primero más que a todo en este mundo. También existen otras barreras como lo es el egoísmo, la codicia, la hipocresía, la insensibilidad social, la prepotencia y tantos otros defectos de la naturaleza y conducta humana que están enquistados en cada uno, en los miembros de la familia, en los amigos y en general en todos los hombres. Mirémonos nosotros, veamos nuestras actitudes y actuares como asimismo la de nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo y de nuestros grupos sociales, como también en nuestros sacerdotes y religiosas, y ciertamente en la jerarquía de nuestra querida Iglesia. Encontraremos esos muros que consciente o inconscientemente se aceptan sin cuestionarlos. Nos quedamos pasivos, lo dice Jesús: el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es decir, Jesús nos llama a dejar de lado nuestros intereses individuales, a nuestro pequeño mundo encapsulado en nuestra persona y grupos para romper esas barreras y ser actores y no meros espectadores o sumisos fieles. Para salir de ese encierro egoísta e individualista en el que muchos se sienten los únicos poseedores de la verdad y la justicia, hay que tener coraje y asumir los riesgos de cortar cadenas y derribar muros. Para amar a Jesús y seguirlo, debemos actuar. Da un vaso de agua fresca a uno de esos pobrecillos, nos dice hoy Jesús. Se trata de una paz que se construye desde la opción por los débiles, pobres y necesitados, de compartir las riquezas, de practicar la humildad y de no abusar del poder, el que en algunos casos por su estatus les mantiene su vista oscurecida. Hermanos, el Evangelio comprendido así y llevado a la vida diaria, en todos los ámbitos, con el mensaje de Jesús, cuando es aceptado en su totalidad, cambia la mentalidad del mundo, porque solo Cristo es el que puede donarnos la verdadera felicidad sobre esta tierra, siempre con la bendición de Dios. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo llevó a cabo la misión que le habías encomendado, sin miedo y con toda fidelidad a ti. Señor,
Danos un poco de su sentido de misión. Danos la fuerza del Espíritu para proclamar tu palabra tal cual es, viva y exigente, sin componendas y sin cesiones a los sentimientos caprichosos y a las modas del día, y que nuestras vidas sean como un libro abierto en el que la gente pueda leer tu palabra encarnada en nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.